A pesar del tiempo, nos reunimos en la Plaza de Armas General Francisco Roa para rendir homenaje y recordar una fecha histórica de la República del Paraguay. Hoy festejamos en este 14 de mayo 213 años de independencia de la República del Paraguay. Hoy también, como guaireños, recordamos los 454 años de fundación de la andariega culta, cuna de grandes artistas, Villa Rica del Espíritu Santo. Homenajeamos también a las madres en este mes de mayo, hoy con la presencia de las autoridades locales, señora Intendente Municipal, abogada Gloria Duarte Frías, muchas gracias por acompañarnos, a las instituciones educativas de nuestra comunidad, la persona de la directora, profesora Rosana Goiris, muchas gracias en representación de toda la institución del Colegio Nacional Coronel José Félix Bogado, muchas gracias a los alumnos, docentes, padres de familia que acompañan este importante acto, al querido profesor Derlis Agüero, a la Escuela Rosa Narvaja, todo el plantel de docentes, alumnos, padres de familia también que nos acompañan. Señoras y señores, para dar inicio a este acto cultural aquí en la Plaza General Francisco Roa, queremos invitar a la Intendente Municipal, abogada Gloria Duarte Frías, y al director de la escuela, el licenciado Derlis Agüero, para poder cantar todos juntos el himno nacional e izar nuestro pabellón patrio, por favor. Nos ponemos de pie para el canto del himno nacional paraguayo, el izamiento del pabellón patrio. Pueden tomar nuevamente sus ubicaciones.
213 años de independencia de la República del Paraguay. Hoy en esta mañana, aquí en la Plaza de Armas General Francisco Roa, un encuentro de la familia de Yataití para rendir homenaje a los héroes que han cortado la cadena del yugo español. Señoras y señores, a continuación tendremos las palabras de la Intendente Municipal de la ciudad de Yataití, abogada Gloria Duarte de Frías. Amanecí muy enérgica esta mañana, por lo visto. Muy buenos días, pueblo querido, bella juventud, docentes, directores. Este día estamos celebrando la fiesta patria, la independencia nacional. En 1811 estuvieron grandes héroes que soñaron con un país libre, con romper las cadenas que nos unían a los españoles. Esos héroes lograron su sueño, pudieron darle la libertad a nuestro querido Paraguay. Pasaron 213 años de aquel día. En esta mañana yo quiero invitar a mi pueblo, a mis jóvenes, a ser valientes como esos héroes. Es otra época, sabemos, tenemos otras dificultades, tenemos otras necesidades. Siempre tenemos barreras que romper. Y esas barreras lo vamos a lograr si estamos unidos. En esta mañana quiero animar a cada joven, a cada ciudadano, a seguir soñando, a creer. Así como esos héroes en 1811 creyeron que íbamos a ser libres y lo consiguieron. También yo sueño para nuestro Yataití, que Yataití sea reconocido como la ciudad más limpia del Paraguay, como el pueblito más artístico. Nosotros tenemos la fortuna de que acá nacieron grandes artistas, grandes héroes, como el general Francisco Roa, el coronel José Félix Bogado. Y nosotros, ¿qué estamos marcando? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo historia. Señores, estamos haciendo historia. Hoy día nuestro OPOI está a punto de ser reconocido para ser utilizado como uniforme a nivel nacional, por ley. Imagínense el gran paso que vamos a estar teniendo acá en este pequeño pueblo, en Yataití del Guairá. Ojalá que seamos reconocidos así, por ser grandes artesanos, grandes artistas, valientes, como lo fueron nuestro general Francisco Roa y nuestro coronel José Félix Bogado. Feliz Día de la Patria. Y no dejen de soñar, porque soñando, trabajando y siendo unidos, vamos a cumplir esos sueños. Muchísimas gracias. Las palabras de la Intendente Municipal de la ciudad de Yataití, abogada Gloria Duarte de Frías. Señores y señores, a continuación tendremos las palabras de la directora del Colegio Nacional, coronel José Félix Bogado, magíster María Rosana Goiris Villalba. Un aplauso, por favor. Muy buenos días para todos. Me complace hoy poder dirigirles algunas palabras en conmemoración a este aniversario más de nuestra independencia patria. Hoy conmemoramos 213 años de vida independiente y, como bien lo decía la intendenta, fue gestada en manos de jóvenes que deseaban un país mejor, un país libre de ataduras, un país soberano, el cual hoy estamos teniendo mediante aquella filosofía que movió a este grupo de jóvenes. Y quiero, basándome en esa filosofía, dirigirme específicamente hoy a los jóvenes de nuestra comunidad. Seamos nosotros constructores de un mejor Yataití, constructores de un mejor mañana, desde el lugar que nos toca estar y apuntando siempre al bien común. Aprendamos a tomar decisiones y a realizar acciones que nos lleven
a alejarnos de los vicios, de los malos hábitos, de las malas compañías y a apostar siempre a la educación, a la formación, a integrar espacios dentro de la comunidad que apunten al bien común y así, desde temprano, empezar a hacer patria por un mañana mejor. También quiero aprovechar este espacio para enaltecer a ese ser de amor incondicional, a la madre, esa mujer que nunca se cansa, nunca deja de amar. Y como decía el Papa Francisco, la gloriosa mujer paraguaya. Una mujer que también en su momento ha dado todo por su patria, despojándose de aquello que más quería. Y hoy más que nunca, en base a las experiencias y acontecimientos que nuestro país ha atravesado específicamente en el rol de la mujer, insto a todos, desde también como mujeres, a respetar ese rol. A los varones, respetar la función de la mujer como eje de familia. Y más todavía hoy que toca ser madre muchas veces, ser profesional y en muchas ocasiones toca también abandonar el hogar por un porvenir mejor. Por ello, vuelvo a reiterar, respeto a la mujer, respeto a la madre, respeto a la mujer. Y hoy, sin más palabras que expresar, salud a la patria y salud a las madres. Muchas gracias. Fuerte los aplausos, las palabras de la directora del Colegio Nacional Coronel José Félix Bogado, Magister María Rosana Goiris Villalba. En este acto cultural, aquí en la Plaza General Francisco Roa, a continuación tendremos momentos artísticos que fueron preparados por los alumnos, tanto de la Escuela Básica número 53 Rosa Narvaja, como alumnos del Colegio Nacional Coronel José Félix Bogado. Recitado a cargo de Mística Ailet Yegros Zamudio. Xeretazazo. Invitamos para que pueda pasar. Mística Ailet Yegros Zamudio. Xeretazazo, 14 a 15 de mayo, Huajevo, Ñahuasal tricolor, Ñambogüea Cuevo, Xeretá, Paraguay Sazo, España Pobre Proibacue, 1811 PB, Iturbe, Francia Yegros, Jambueco Embarete, Omeeco Tetame, Sambucu Ponente, Paraguay y Sazo, Paraguay a Paraguay Xeretá, Aguille. Fuertes los aplausos, Mística Ailet Yegros Zamudio. A continuación, alumnos del Colegio Nacional Coronel José Félix Bogado presentan una danza paraguaya. Invitamos a las alumnas para la danza paraguaya en este momento artístico. Como bien sabemos, al término de este acto tendremos nuestro desfile de los alumnos de las instituciones de nuestra comunidad. Le ponemos música, Carlos, adelante. Que se escuche el zapucay. Y acompañemos con esos aplausos, señoras y señores, presencia artística de alumnas del Colegio Nacional Coronel José Félix Bogado de la ciudad de Yateite. Venimos del Paraguay, tierra del encanto. Paisajes de mi pueblo, las andanzas de mi abuelo, las costumbres de este suelo suenan en una canción. Una fiesta paraguaya donde una polca no falla. Quédatela, no te vayas, que ahora empieza la función. Que se escuche el zapucay, te quiero ver bailando. Que se escuche el zapucay, la vida celebrando. Venimos del Paraguay cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra del encanto. Por andar, mil historias que contar, cosas buenas por vivir, vale la pena seguir. La alegría de una nación, canto, baile y corazón, celebrando tradición, a mi tierra esta canción. Que se escuche el zapucay, te quiero ver bailando. Que se escuche el zapucay, la vida celebra.
y bailando. Venimos del Paraguay, tierra del encanto. Acompañemos con esos aplausos. Querida la independencia del Paraguay, 213 años. Lo celebramos así de esta manera aquí en la ciudad de Yateité. Que se escuche el zapucay, te quiero ver bailando. Que se escuche el zapucay, la vida celebrando. Venimos del Paraguay, cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra del encanto. Que se escuche el zapucay, te quiero ver bailando. Que se escuche el zapucay, la vida celebrando. Venimos del Paraguay, cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra del encanto. Venimos del Paraguay, cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra del encanto. Fuerte los aplausos. Hermosa presentación de las alumnas del Colegio Nacional Coronel José Félix Bogado. Tenemos otro número presentado por los alumnos del Colegio Nacional Coronel José Félix Bogado. Convocamos al alumno Raúl Subeldía para una declamación. Shexumipona. Shesumipona. Roje shanga shesumipona. Hakomumburu shehewireme. Reikuanga piataroa. Nashemonge ire hoite vive. Umikunu hikupaoya. Roje ya vive shemotere. Hi ashe pepo. Abebe aha. De pupa. Ronyandu shesu. Areko enyonga tu hape. Amoshe angaru wape. Shesun nembora ihumi. Ababe no wahendape. Hape kuarahira taisha. Oje sapeva. Ha omibi. Aromandu ande marangatu. Momburi vive shesumi pona. Mombe upuna mantengo ayuhu. Dereko ekwe saka. Uña Paraguay dereko pete. Derekwai uje kaneo. De suireru residente kwe. Hashene me buai como awille. Los aplausos. Raúl Subeldía por esta declamación. Shexumipona. Con esto cerramos nuestra primera parte de lo que es el acto cultural aquí en la plaza. Ahora invitamos a todos para poder trasladarnos y ubicarnos frente al palacete municipal para nuestro desfile estudiantil. Entonces, en minutos empieza nuestro desfile estudiantil, cargo de los alumnos del Colegio Nacional Coronel José Félix Bogado y alumnos y docentes también de la Escuela Rosa Narvaja. Así que invitamos a todos a trasladarnos y ubicarnos frente al palacete municipal de nuestra ciudad. La salida será desde el colegio, frente al colegio Coronel José Félix Bogado. Desde ahí se parte, entonces va a estar saliendo el pelotón para nuestro desfile aquí frente al palacete municipal. Señores y señores, ya la presencia sobre este sector frente al palacete municipal de la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico área 0403. La misión de la supervisión: coordinar la participación activa de los agentes educativos, propiciando espacios de participación con todos los entes educativos. La visión de la supervisión: una calidad educativa con principios en igualdad de derecho y oportunidades para la formación de ciudadanos proactivos y proactivas. La supervisión pedagógica supervisa en los 3 niveles de educación básica, 15 instituciones educativas en los distritos, 4 escuelas básicas de la educación escolar básica desde el nivel inicial hasta el 3er ciclo, 7 colegios del nivel medio, de los cuales 2 son colegios técnicos y 4 centros de alfabetización y capacitación laboral. Porque los aplausos, presencia de la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico área 0403, pasando frente al palco de honor. La supervisión cuenta con 6 personal técnico pedagógico: supervisor licenciado Terio Denis Caballero, docente técnico María Asunción Dávalos Vega, docente técnico Isabelino Casco Galeano, docente técnico Nelson Jiménez Álvarez,
Docente técnico Alba Rosa Legal de Benítez. Docente técnico Ever Hugo Legal Rolón. Presencia de abanderados, representantes de la Escuela Básica número 53, Rosa Narvaja, con su director, el licenciado Erling Ramón Agüero Goiris, vicedirector Brígido Ramón Bogado Vázquez, Luis del Vilar Cristaldo Borca, abanderados, bandera paraguaya, abanderados, alumnos del sexto grado, Sofía Belén González Godoy, Ángeles Irene Duarte Segovia, José Andrés Segovia Legal, Dorian Duarte Armoa, Micaela Luján Cardoso, Carlos Moisés Cauto Borca, Abigail Estefanía López Oreja, Manuel Francisco Alexander Segovia Portillo, escudo de la escuela Mariana Nicole Fariña Barrera, estandarte Luna Isabela Llovera Lote, Adalia García Cardoso. La visión y misión de esta institución, alumnos con inclusión educativa, plantel de docentes, Andalucía también del Colegio Nacional Coronel José Pérez Moguino, formando parte de este desfile. Fuertes sus aplausos. Escuela inclusiva no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Alumnos del primero y segundo ciclo, del primero al sexto grado, con sus pelotines, mañana y tarde. Alumnos del nivel inicial de jardín turno tarde. Institución de la escuela bastante equilibrada de nuestra comunidad. Fuertes esos aplausos por la presencia de los alumnos de la Escuela Rosa Narvaja, viendo sus mejores galas en este desfile estudiantil por los 213 años de independencia de la República del Paraguay. Hoy también recordamos 454 años de fundación de la Andariega Villarrica del Espíritu Santo. Van llegando y pasando frente a palco de honor alumnos de la Escuela Rosa Narvaja, nivel inicial, tanto turno mañana como turno tarde, que pasan frente a palco de honor. Acompañemos con este fuerte aplauso a esta presentación de gala de los alumnos de la Escuela Cabecera Rosa Narvaja, centro educativo número 1 de la ciudad de Yataitá del Guairá, y pasando frente a palco de honor. Agradecemos el acompañamiento de los padres de familias. Y con este fuerte aplauso, señoras y señores, recibimos a los alumnos del nivel inicial del centro educativo número 1, Rosa Narvaja. Acompaña a la profesora Antonia Zunilda Ledesma de Goiris, auxiliar Lilia Elizabeth Penayo Aranda, los alumnos del jardín A, turno mañana, la profesora Antonia Zunilda Ledesma de Goiris, auxiliar Celeste Jiménez, banderados que forman parte de este desfile. Los más pequeñitos, fuerte aplauso, señoras y señores. Homenaje por la independencia nacional. El siguiente grupo de alumnos del nivel inicial, alumnos del jardín del centro educativo número 1, Rosa Narvaja. Vamos a recibirle con un fuerte aplauso a los más pequeñitos de la institución, los más mimados, los soldados de la patria, con carteles, con mucho colorido, homenajeando a la República del Paraguay. Los alumnos del centro educativo número 1, Rosa Narvaja, Jardín de Infantes, que forman parte de este
Desfile estudiantil, Jardín de Infantes, los soldados de la patria. El amor de una madre no contempla lo imposible. Feliz día. Mensaje para las madres de la comunidad. Pasando así frente a palco oficial, los más pequeñitos. En este desfile estudiantil, hoy Paraguay es libre e independiente. Se aproxima alumnos del preescolar. Formando parte de este gran desfile, encabezado por la profesora Judith Lofet Irala Benítez. Presencia de los abanderados. Pasando aquí frente a palco de honor. Fuertes esos aplausos, señoras y señores. Los más pequeñitos. Pasando así frente a palco de honor. Este desfile se aproxima los alumnos del preescolar. Turno tarde. Todos los alumnos formando parte de esta institución. Encabezado por la profesora Nelly Antonia Cáceres. Porta estandarte, Jeremías Andrés Chamorro. Rafael Castellano. Bandera paraguaya, azul, Tatiana, amarilla, Paniagua. Preescolar, turno tarde. Desfile. Homenaje al Colegio Nacional Coronel José Félix Bogado. Pabellón de la República del Paraguay en Aopoí. Lleva la alumna Rosalba Concepción Barreto Bogado. Escoltas Milagros Jazmín Legal Leiva. De a poco aproximándose alumnos del Colegio Nacional Coronel José Félix Bogado. De a poco llegando hasta el sector de palco oficial. Trayendo la bandera paraguaya, el pabellón de la República del Paraguay en Aopoí. Pabellón de la República del Paraguay. Lo porta el alumno Carlos Miguel Martínez Subeldía. Sus escoltas, Luz Jazmín Bogado Cáceres. Kenia Samira Portillo Talavera. Presencia de los alumnos del Colegio Nacional Coronel José Félix Bogado. Bandera de la institución. Lleva la alumna Viviana Carolina González Peralta. Escoltas Raúl Subeldía Florentín. Gabriela Guadalupe Rolón Duarte. Axel Adán Garcete Jacobi. Banner del Colegio Nacional Coronel José Félix Bogado. Cristian Moisés Goiris Goiris. Mauricio José Yegros Goiris. El banner del Coronel José Félix Bogado. Pamela Montserrat Benítez González. Milena Jazmín Barreto Jiménez. Bailarinas, el elenco de danza de la institución. Representando a las artesanas. Las estudiantes del colegio representan a las artesanas de la comunidad, mostrando la herramienta de lucha de un yataitrense, que es el bastidor, elemento indiscutible para abordar el Aopoí. Emblema de esta bella comunidad reconocida en el mundo como capital del Aopoí. Encabeza esta institución la directora
Magíster María Rosana Goiris Villalba y plantel de docentes. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Colegio Nacional Coronel José Félix Bogado. En este desfile, homenaje a la patria, pasando frente a palco de honor. A continuación, con pasos firmes, señoras y señores, presencia de alumnas y alumnos del Colegio Nacional Coronel José Félix Bogado. Palo mayor, Jorge David Sánchez Paredes marca presencia frente a palco de honor. Fuerte los aplausos. Presencia para su presentación oficial frente a palco de honor. Acompaña la banda lisa del Colegio Nacional Coronel José Félix Bogado. Momento de presentación oficial frente a palco de honor. Presentación oficial, palo mayor, con esos aplausos. Fuertes los aplausos, presentación oficial.
del Colegio Nacional Coronel José Félix Bogado. Banda Alexa. Pasando así frente al palco oficial, alumnos del Colegio Nacional Coronel José Félix Bogado. Hacen también su presentación oficial. Marcando los pasos, avanza en este desfile alumnos del Colegio Nacional Coronel José Félix Bogado. La raza paraguaya es vencer o morir. Se va aproximando el siguiente pelotón de alumnos. El jefe de pelotones, Jonathan Manuel Fariña Cardoso, Johnny Moisés Goldis Balmaceda, Noelia Soledad Rivera Leiva, alumnos del tercer curso. Con el mensaje: la raza paraguaya es vencer o morir. Tercer curso. Segundo curso: Mariano Ramón Barrios Villar, Cecilia Monserrat Martínez Cardoso, Elena Antonella Fariña Cardoso. Segundo curso. Para la que todo da, feliz Día de las Madres. Nacidos para ser libres, 1811-2024. Se va aproximando alumnos del primer curso. Cabeza Tamara Luján Garcete Vera. Fuertes sus aplausos, señoras y señores. Una madre no se cansa de esperar. Por este mensaje, pasando alumnos del primer curso. Se va aproximando noveno grado. Juan Ramón Barreto Vázquez, Erika Arabí Bogarín Goidis, Melanie Antonella Fariña Cardoso. Feliz Día de la Madre. Homenajeando a las madres, alumnos del noveno grado, alumnos del Colegio Nacional Coronel José Félix Bogado. En este desfile estudiantil, aquí en la ciudad de Yataití del departamento de Guairá. Octavo grado. Se va aproximando octavo grado con jefes de pelotones: Diana Jazmín Roa Arias, Cristina Isabel Brites Rivera, Antonella Monserrat Goidis González. Raza paraguaya libre y soberana. Octavo grado. Pasando así frente a palco de honor con este fuerte aplauso, señoras y señores. Octavo grado. La raza paraguaya libre y soberana. Alumnos del Colegio Nacional Coronel José Félix Bogado, de la capital del Aopo y de la ciudad de Yataití.
y en el departamento del Guairá. Séptimo grado, Erika Juliana y Brenda María Fátima Armoa Jiménez. Fuertes esos aplausos, PT por este mensaje. Pasando así frente a palco oficial. De esta manera, señoras y señores, culminamos nuestro desfile estudiantil en homenaje a la patria por la independencia nacional. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Feliz día a todas las madres de la comunidad de Yateité. Felicidades para todos. Con promesas de amor.